Enero es un mes de propósitos. Uno de los más conocidos es el de perder peso. ¿Cuántas veces se atraganta? A mí muchas, lo reconozco. Así es que hoy he tenido que buscar ayuda. ¿Y quién mejor que a quien tenemos en pantalla? A la doctora Marian García, o más conocida por todos como Boticaria García. Buenas tardes, Marian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esther? Muchas gracias por recibirme. Pues mira, aquí estamos, porque he recibido tu libro. Qué bien. La verdad es que sorprendente. Tiene apenas 2 días de vida. Salió el día Sí, 10 sí, es una criatura. y todavía es un pequeño bebé. Bueno, hablando de perder peso, que es lo que decíamos, es algo que una gran mayoría de nosotros nos hemos propuesto y una gran mayoría de nosotros también hemos fracasado en cierta forma. Entonces, ¿por qué este libro ahora? ¿Cómo nos puede ayudar? Bueno, realmente la idea de este libro es que aprendamos a conocernos por dentro, ahora que está tan de moda el autoconocimiento y queremos conocer cómo gestionar nuestras emociones, y entonces queremos entender cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y qué impulsos, qué hormonas, qué neurotransmisores afectan a nuestro cerebro para gestionar nuestras emociones. Yo pensé, bueno, además de emociones, como nutricionista, la gente quiere gestionar su grasa, ¿no? La gente quiere gestionar su peso, pero más que el peso, vamos a hablar de grasa, ¿no? Que realmente es lo que debemos, cuando hay un exceso, intentar controlar. Entonces, claro, para gestionar la grasa, lo que tenemos que saber es el autoconocimiento de nuestras tripas, de nuestras chichas, ¿no? Por un lado, esa microbiota de la que hablamos tanto, cómo funciona, qué es, para qué sirve, pero por otro lado también no solo la microbiota de la que hemos hablado mucho, sino ese eje intestino-cerebro del que conocemos, ¿no? Cómo en nuestro intestino se generan muchos neurotransmisores, cuál es la importancia del intestino y de las tripas en el hambre, profundizar en ese hambre emocional y añadirle a la ecuación del intestino-cerebro un tercero en discordia, el músculo. Entonces, un poco la diferencia de este libro es que hablamos del eje intestino-cerebro-músculo. La verdad es que yo cuando he estado viéndolo, ha habido cosas que sí que me sonaban, las conocía, otras muchas admito que no, o sea, me ha pillado un poco de nuevas. Bueno, Algo, se trata de sorprender. ahí está. Algo que me ha sorprendido muchísimo es que no todo radica en la fuerza de voluntad. A ver, a mí eso me lo tienes que explicar porque me has dado una pequeña alegría, te lo confieso. Sí, es una buena noticia porque realmente toda la vida hemos escuchado que el que está gordo es porque quiere, ¿no? Y se dice así, el que está gordo no es por casualidad, ¿no? El que está gordo es porque quiere, porque no tiene fuerza de voluntad. Y realmente no estamos teniendo en cuenta cómo funciona nuestro cuerpo. El que hace esa afirmación no tiene ni idea de fisiología humana. Y no es su problema realmente porque nadie nos ha enseñado fisiología humana, ¿no? Pero realmente, bueno, aquí estamos para aprender y para abrir un poco la mente. Realmente... La gente que hace estas afirmaciones no sabe que nuestro cerebro tiene hambre porque realmente hay distintos tipos de hambre y yo los clasifico en cinco tipos de hambre, algunos relacionados con las emociones, el hambre emocional, el hambre ambiental, el hambre Dragon Khan, que es el hambre del azúcar, también porque nuestras tripas no son todas iguales. Hay gente que tiene un tipo de microbiota que es capaz de almacenar más energía o de extraer más energía de los alimentos que otros. Luego, por otro lado, tenemos al músculo, que nadie habla del músculo. La gente que tiene a sus miocitos, la célula del músculo, tristes, digo tristes porque no les hacemos ni caso, no les damos cariño, realmente también tienen más problemas a la hora de gestionar ese hambre y esa saciedad. Y luego dos cosas súper importantes que son la genética y el entorno. La genética no podemos pensar que es el nuevo me pesan los huesos, ¿no? No significa que porque esté escrito en nuestros genes sea una profecía autocumplida, pero sí que es verdad que los genes cargan la pistola y los hábitos disparan el gatillo. Y en nuestros genes puede estar escrito que tengamos más predisposición para almacenar energía, o para no gastar energía, o para tener más hambre, o incluso con qué fuerza tenemos el hambre. O sea, no todo el mundo tiene hambre con la misma intensidad. Hay gente con más hambre que otra. Eso está en nuestros genes y las personas que tienen este tipo de predisposición genética van a tener más hambre que otras o van a tener más predisposición a coger peso. Y por último, el entorno. Estamos culpando a las personas de que no tienen fuerza de voluntad. En los últimos 50 años se ha multiplicado por tres el sobrepeso y la obesidad. Entonces, yo me planteo, ¿esto es cuestión de una persona que no tiene fuerza de voluntad? O si hay muchísimas personas que no tienen fuerza de voluntad, puede ser a lo mejor que haya algo general, que no sea solo que es que yo no sé controlarme. Puede ser a lo mejor
que el sedentarismo haya llegado a nuestras vidas y que encima ahora tengamos el teletrabajo con el que ni siquiera nos tenemos que mover a coger el coche. O puede ser que ahora me traen la compra a casa y no tengo ni siquiera que cargarla y que incluso me traen la comida hecha, porque ya no solo el supermercado me trae la compra, sino que Globo ya me lo trae cocinado si quiero. Puede ser que realmente los niños no jueguen como jugaban antes, ¿no? Y que haya muchas más pantallas, mucha más inactividad. Antes, en una reunión familiar, los niños jugaban, gritaban, brincaban y ahora están con su tablet. Es decir, todos los efectos, o sea, todos los agentes externos que influyen son importantes y no los tenemos en cuenta. Entonces, cuando alguien dice, es que no tengo fuerza, es que este no tiene fuerza de voluntad, no podemos juzgar todos los condicionantes que tenemos las personas, ¿no? La buena noticia, y tenemos una buena noticia, es que hay estrategias, tanto para que el cerebro no tenga hambre como para que la microbiota y los adipocitos estén mejor, como estrategias como las que planteo en el libro para hacer ejercicio en 10-15 minutos al día. Esos ejercicios es el que yo llamo el tris-tras, el tris, que es el tren inferior, tren superior. ¿Qué es tris? Que puedes hacer ejercicios en un tris, ¿no? En un tris, estoy en un tris. Bueno, pues un tris es tren inferior, tren superior. Eso es lo que significa un tris. Y claro, pues si con un tris, con 3-4 tris a la semana de 15 minutos somos capaces de generar esas 2-3 sesiones de fuerza o 3-4 sesiones de fuerza, eso nos genera músculo y el músculo al final tiene más capacidad para quemar energía que la grasa, ¿no? Entonces, bueno, son estrategias que podemos tener ahí, que yo explico en el libro y que espero que puedan ser útiles porque el objetivo del libro primero es que me fuera útil a mí. Además es que cuando yo estaba viendo, porque yo reconozco que a mí me cuesta mucho hacer ejercicio, me canso rápido. Entonces, cuando vi lo del tris tras cucu tras, dije, perdona, a la Boti se le ha ido la cabeza. ¿Qué, qué está contando aquí? Y en cambio lo empiezo a ver y veo que es algo sumamente sencillo, que lo puedes hacer en casa, que no me va a quitar mucho tiempo. Así es que yo ya lo tengo ahí marcado. Porque Sobre sí, todo son ejercicios que puedes hacer con tu propio cuerpo o con unas gomas, unas pesas, o sea, no necesitas comprarte un TRX, no necesitas ir al gimnasio, que no quiere decir, a ver, esto del tris es una trampa para osos, porque yo lo que sé, porque lo he probado, es que cuando uno empieza con el tris y hace solo 10 minutos, si uno se engancha al tris tras, el tras es el trabajo de abdomen sexy, si uno se engancha al final 10 minutos le saben a poco y luego va a querer 15, luego va a querer 20 y va a querer quizá un entrenador personal cualificado para que le ayude a mejorar y a mejorar la manera de hacer los ejercicios, la ejecución, optimizar, ¿no? ese rendimiento. Entonces es una pequeña trampa para osos, pero aunque nos quedemos en el tris-tras y el cucu-tras que es más pro, el cucu-tras es cuerpo, cuádriceps y trasero, o sea, ya hacemos hasta burpees y todo. Si somos capaces de hacer eso, tenemos mucho ganado, porque además la idea no es, es que vamos a hacer ejercicio para quemar grasa, para quemar calorías, el ejercicio como una penitencia, no. El ejercicio, si lo vemos como una penitencia, no va a funcionar porque nada funciona por castigo. O sea, por castigo, cualquier cosa que hay por castigo en el mundo no es útil porque no es sostenible en el tiempo. Tú, de lo que hacías hace 20 años o 30, ¿qué haces ahora? Tus hobbies, lo que te sigue gustando, ¿no? eso Lo que es. no te gustaba hacer 20 años no lo haces ahora. Entonces tenemos que buscar sistemas que encajen en nuestra vida y que puedan ser reproducibles y que pensemos que nos sirven. Si pensamos que lo hacemos como para espiar los pecados, mal vamos. Pues sí, o sea, cuando uno está haciendo algo que no le gusta, lo hace por simple obligación, al final abandona. Al final Eso es. no lo haces. Hay tres cosas que no sé si tienen algún tipo de relación con perder el peso o no. Es los picos de glucosa, el estrés y la inflamación. ¿Se relacionan entre ellos a la hora de que intentemos perder peso? Absolutamente. El estrés, por un lado, genera que, bueno, muchas cuestiones, pero bueno, una de ellas es que, claro, desregule, ¿no? Las hormonas del hambre y la saciedad y tengamos hambre cuando no toca y no estemos saciados cuando toca. Y además genera que queramos comer más azúcar y además genera que nos falte dopamina, tengamos niveles bajos de dopamina y entonces busquemos la dopamina, el cariñito en otros alimentos como los dulces. Claro, si el estrés hace que comamos dulce y comemos dulce, se provoca un pico de glucosa. Ese pico de glucosa genera lo que yo he llamado el hambre Dragon Khan. Y el hambre Dragon Khan al final es
eh, que hay un pico de glucosa, llega la insulina para atrapar la glucosa y cuando se produce la bajada, esa bajada, claro, tu cuerpo lo que busca es el equilibrio todo el rato. O sea, al final es un sistema que busca el equilibrio y en el equilibrio lo que busca es volver a estar arriba con el azúcar. Y para volver a estar arriba con el azúcar, ¿qué tiene que hacer? Comer más alimentos con azúcar. Es Claro. decir, el estrés nos provoca comer alimentos con azúcar y comer alimentos con azúcar nos hace entrar en un bucle que nos hace comer alimentos con azúcar, que de hecho hay estudios que dicen que si entramos en ese bucle porque hemos desayunado dulce, al final podemos estar tomando más de 300 kilocalorías más al día, que al año pueden ser 9 kilos. ¿Qué pasa si una persona coge 9 kilos en un año? Pues que tenemos los adipocitos, que son nuestras células grasas, que bueno, pues nuestros adipocitos almacenan la grasa, pero cuando hay mucha energía y mucha grasa, se hacen más grandes. Cuando el adipocito se hace más grande, hay una fricción, es decir, si yo tengo este espacio y tengo dos adipocitos pequeños y en el mismo espacio tengo que meter dos adipocitos grandes, claro, se tienen que apretujar porque no caben. Si no caben, los capilares sanguíneos que están entre ellos no respiran bien. No llega el oxígeno. Si no llega el oxígeno, es como un concierto, yo lo explico en el libro. Al Sí. final es como un concierto donde hay mucha gente y uno se marea porque se cae redondo porque no puede respirar, ¿no? Pues esto mismo ocurre que el adipocito se marea. El adipocito no tiene oxígeno, la célula no funciona bien y cuando la célula no funciona bien, las señales de hambre y saciedad que salen del adipocito, porque el adipocito es como un centro logístico desde donde se mandan Sí. mensajes, si eso ocurre, atención, porque esa hormona del hambre y esa hormona de la saciedad se alteran. Es decir, el estrés provoca que comamos más azúcar. Comer azúcar provoca un pico que hace que comas más cantidad todavía. Y comer más cantidad provoca que tengas un exceso de grasa y ese exceso de grasa volvemos a empezar porque provoca esa inflamación. Entonces está todo íntimamente relacionado, pero íntimamente relacionado. Y lo bueno es que también no está todo perdido y que en el libro lo que contamos son estrategias, ¿no? Herramientas útiles y prácticas para conseguir esa dopamina de la buena, o sea, ese azúcar que nos pide nuestro cuerpo en el hambre emocional o en el hambre ambiental o con el estrés, para que en vez de consumir dopamina esa de la buena, pues, o sea, dopamina a partir del azúcar, consigamos dopamina a través de otras fuentes. Por eso a mí este libro me ha parecido tan sumamente útil, porque yo fui diagnosticada de estrés crónico hace ya muchísimos años y bueno, entre los problemas de salud, eso hizo que en cuestión de un año subiera de peso de una forma, si me ves de hace un año para atrás, Sí, sí. el cambio es muy, muy notable. Sí que lo he notado, pero tenía esa curiosidad porque no sabía si era algo que podía estar Sí, relacionado o sí, no. está muy relacionado y por eso esta sociedad en la que vivimos, en la que hay tantísimo estrés, también contribuye, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, no, es que esta persona no come. No, claro, cuando estás estresado y liberas el cortisol y el cortisol te dice, come, ¿no? Come porque esta emoción que tengo yo la voy a satisfacer mediante alimentos que me dan ese placer aquí y ahora. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque si no se sabe que existe, a las personas se la tacha de gocha, de hambrona y nada más lejos de la realidad, porque lo que ocurre en este caso es que lo que tenemos es hambre, pero hambre de verdad. O sea, aunque no tengamos los depósitos llenos, nuestro cuerpo nos pide comer. Por eso, como yo veo que este libro es tan sumamente útil, quería que nos contaras un poco más y sí que lo vamos a recomendar muchísimo. Muy pronto va a estar la reseña tanto en redes sociales como en la página web. Sé Pues que, te lo agradezco mucho. sé que estás muy ocupada, María, y que tienes otras entrevistas, así es que te agradezco este ratito que has apartado para estar con nosotros y esperemos que muchas personas se beneficien de este libro y esperamos encontrarnos en persona próximamente. Ojalá, muy pronto. Muchísimas gracias, Esther. Gracias a ti, Marian. Un abrazo. Hasta luego.